Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Mientras esperamos que el resto de participantes se siga conectando desde la sala de espera virtual, importante compartir con ustedes estas indicaciones que nos van a permitir para que la conferencia sea de mejor calidad. Tome en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión. Trate, por lo tanto, de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted está conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho, y si está conectado desde un celular, este se ubica en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas o preguntas al speaker de esta noche. Les damos la más cordial bienvenida dentro de las cuartas jornadas de actualización médica continua en cardiología, organizada por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha, la conferencia número 8 con el tema Síndrome metabólico y riesgo cardiovascular. El moderador de esta noche es el doctor Freddy Oña, el doctor Oña, médico cirujano por la Universidad Central del Ecuador, cardiólogo por la Universidad Internacional del Ecuador, medicina de aviación en la Universidad Autónoma de México, miembro del panel de expertos en medicina de aviación, programa para el desarrollo de las Naciones Unidas, ex jefe de servicio de medicina aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil, ex profesor de cardiología y fisiología de la Universidad Internacional del Ecuador, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, miembro de la Sociedad Europea de Cardiología. Doctor Oña, buenas noches, bienvenido. Adelante. Buenas noches, muchas gracias. En primer lugar, permítanme agradecer a los participantes que nos honran con su presencia por medios virtuales y debo felicitar a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por su esmero en el desarrollo de estas cuartas jornadas de actualización de educación médica continua en la especialidad. Reitero mi agradecimiento a los sponsors de este evento, que son Laboratorios Sabal. El conferencista con el tema anunciado previamente es el doctor Bolívar Sáenz, quien es médico graduado en la Universidad Católica del Ecuador, primera promoción de medicina, especializado en cardiología en la Universidad Federal Fluminense, Brasil. Tiene un masterado en insuficiencia cardíaca en la Universidad Federal Fluminense, igualmente Brasil. Actualmente es médico tratante del Hospital Militar en el servicio de cardiología y en el área de insuficiencia cardíaca. Es nuestro vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo Pichincha. Doy la bienvenida al doctor Bolívar Sáenz para que nos ilustre con su participación y debo encarecer a los asistentes que al final de la conferencia serán tramitadas las respectivas preguntas. Desde ya anticipo mi agradecimiento por su gentil participación. Adelante, doctor Bolívar Sáenz, sea usted bienvenido. Muy buenas noches con todos. Gracias por la presentación tan amable, Freddy. Agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por esta invitación y por hablar de un tema apasionante, hasta cierto punto controversial y difícil de tratar, porque muchas veces a los médicos nos encanta pues los temas con un panel de ciencia bastante avanzado, bastante, llamativo. Y temas como este tan importante, pues a veces los dejamos un poquito de lado. ¿Y por qué digo importante? Porque vamos a comenzar primero viendo los números. A los médicos nos encanta ver los números. Y quiero que veamos cómo está la situación o cómo estuvo la situación de las causas de muerte en el Ecuador pre-pandemia y cómo están las causas del Ecuador, las causas de muerte en el Ecuador en la pandemia. Miren esto. Esto fue en el año 2017 y la mortalidad por causas en el Ecuador. Ustedes pueden darse cuenta que en la parte de abajo, en la base del cuadro, las enfermedades isquémicas del corazón han ocupado
el primer lugar de muertos. Y esto es un crecimiento hasta cierto punto frustrante para todos los que hacemos cardiología, porque de una u otra forma nos está indicando que estamos perdiendo la batalla. De hecho, varias enfermedades cardiovasculares de una forma vergonzosa están ocupando las 10 primeras causas de mortalidad. Entonces, fíjese, en las enfermedades hipertensivas ocupan la quinta causa, las enfermedades cerebrovasculares la tercera, e inclusive la insuficiencia cardíaca se considera la cuarta causa de mortalidad en la población global, decimosexta en la población general. Entonces, enfermedades como por ejemplo las neoplasias han bajado muchísimo su mortalidad. Enfermedades infecciosas habían bajado bastante, tipo las neumonías, por ejemplo, nos había llamado la atención. Y después, pues, tuvimos un gran tsunami de una infección mundial que fue la pandemia. Y miren cómo están las situaciones. Y me gusta esta diapositiva porque aquí podemos nosotros ver cómo es el comportamiento por cada enfermedad. Es indiscutible que el COVID-19 ha ocupado un altísimo puesto de mortalidad de las enfermedades en el año 2019-2020. Sin embargo, y cabe recalcar, no está todavía ubicado como la primera causa de mortalidad. Y yo quiero destacar aquí como la primera causa, nuevamente las enfermedades isquémicas, y el COVID se ha metido entre la diabetes y las enfermedades isquémicas, pero presten atención mucho las diferencias que existen entre el año 2019 y el 2020. Hemos tenido un exceso de 6.962 pacientes que han muerto por enfermedades isquémicas, ¿no? Es prácticamente el doble de lo que nosotros habíamos tenido. Causas, podemos hacer un debate grande. Probablemente tiene que ver también la enfermedad del COVID-19 acá, por lo que los pacientes, por miedo a contagiarse, no se han enfermado, pero eso no quita el incremento de la incidencia de la enfermedad en nuestro medio. No baja un punto y es prácticamente el cuarto año consecutivo en que las enfermedades isquémicas ocupan los primeros lugares, y eso significa que algo estamos haciendo mal. Miren este cuadro aquí con los hombres, y este es otro punto que me llama mucho la atención, mismo que el COVID-19 está en la primera causa de mortalidad de los varones, las enfermedades isquémicas siguen ocupando, me refiero a los síndromes coronarios, siguen ocupando la segunda causa de muerte. Y esto es algo que me ha llamado muchísimo la atención en las mujeres. Las enfermedades isquémicas ocupan la primera causa de mortalidad por encima del COVID. Nosotros antiguamente, los que hemos estudiado ya algunos años cardiología, sabíamos que el sexo masculino representaba un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, pero estamos viendo que está comenzando a cambiar el panorama con las mujeres, y eso es porque existen muchas enfermedades metabólicas, disfuncionales que están aconteciendo a nivel del sexo femenino. Y esto es muy preocupante, y esto es algo que nosotros nos debe llegar a reflexionar de qué es o cómo debemos hacer. Probablemente lo primero que tenemos o deberíamos pensar con las enfermedades isquémicas es que de pronto en el país nos está faltando lugares de atención para, por ejemplo, infartos. Probablemente nos está fallando algún sistema de comunicación nacional de cómo llegarían de una forma inmediata y rápida los pacientes para los puestos inmediatos, o estamos pensando en dónde se hace intervencionismo, dónde se realiza o no se realiza fibrinólisis. Tal vez estamos pensando en la geografía, ¿no? Que de pronto tenemos personas que son de mayor o menor accesibilidad. Pero probablemente pienso que deberíamos comenzar a trabajar desde la raíz de las enfermedades isquémicas y de la raíz de la diabetes mellitus, que son las causas más importantes. Y esto significa tratarla desde el inicio. Y esto significa la prevención. Y para eso nosotros debemos entender qué es el síndrome metabólico. Antes de definir el síndrome metabólico, quiero que vean este slide importante. Una persona ya del hecho de tener síndrome metabólico, sin hablar de las comorbilidades que puede tener el paciente, tiene una duración en meses de 60 a 100 con una curva de Kaplan-Meier y una descendencia bastante complicada y absurda. O sea, es algo que realmente debería preocuparnos, ¿no? A veces nosotros ponemos énfasis en los niveles de atención secundaria, terciaria, buscamos
mecanismos de tratamiento en esto que les había comentado hace un momento, pero probablemente hemos dejado muy a un lado esto. Y realmente el síndrome metabólico no es nada más ni nada menos el diagnóstico inicial, que no necesariamente tiene que ser hecho por cardiólogos o médicos internistas, tiene que ser hecho por todo el personal de salud. Y para eso nosotros debemos de estar familiarizados en qué es y en qué y cómo funciona. Entendamos un poquito qué es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico se le considera como un conjunto de anormalidades, ni siquiera en algunos casos son enfermedades definidas, ¿no? En este caso son componentes como enfermedades, como en el primer caso la hipertensión arterial, que es muy evidentemente alta en nuestro medio, la dislipidemia, que no necesariamente está siendo manejada de una forma adecuada, y vamos a ir hablando de uno en uno. La obesidad de distribución central es otro de los grandes problemas, ¿no? Vamos a ir hablando cómo se define esto. Y no necesariamente miren que es el diagnóstico formal de diabetes, sino anormalidades en el metabolismo de la glucosa. Hay muchos pacientes que tienen valores de glucosa que están con un subdiagnóstico, digamos, de una enfermedad de diabetes, pero que ya representan un factor de riesgo. Todo esto está relacionado, ya vamos a ver de la parte de la fisiopatología, a un mecanismo muy importante, muy inflamatorio, que se llama la resistencia a la insulina, y todo esto es el desencadenante de formar enfermedad isquémica, diabetes, hipertensión arterial mal controlada, enfermedad renal, y eso pues incrementa de una manera importante la mortalidad cardiovascular por estas patologías que hemos nombrado. Pues es interesante que nosotros aprendamos a definirlas, aprendamos a dar un tratamiento precoz de cada uno de estos síndromes para que la mortalidad vaya mejorando. ¿Cuál es la fisiopatología del síndrome metabólico? Bueno, todo rodea por la cantidad excesiva del peso. Infelizmente, vemos que hay una tendencia de crecimiento de la obesidad mundial, y la tendencia a la obesidad se da desde muy temprana edad. Infelizmente, esto pues tiene varios componentes socioeconómicos. Se fabrican ahora alimentos que son muy ricos en azúcares directos, en grasas no de buen consumo, y eso hace que hay una acumulación excesiva de adipocitos. Los adipocitos generalmente liberan triglicéridos y liberan colesterol que se depositan en el hígado, se depositan en el músculo. Ojo, no son malos, ¿no? El problema es cuando están en excesiva cantidad. Cuando ya no tienen dónde depositarse los adipocitos, estos generan varias sustancias inflamatorias que se llaman adiponectinas, que se encuentran circulando en el cuerpo y pueden generar varios factores. Entre estos factores inflamatorios que están relacionados con enfermedades cardiovasculares, el desarrollo de diabetes, como por ejemplo la TNF-alfa, la interleuquina, y al mismo tiempo esto pues hace que haya una secreción excesiva de la cantidad de insulina, que también está relacionada con la producción de interleuquina, y esto genera pues también hipertensión arterial, genera un depósito exagerado de moléculas LDL, colesterol en excesividad, y pues va desarrollando un círculo vicioso en donde se generan este tipo de enfermedades más degenerativas, dejándole a la persona que tiene síndrome metabólica con enfermedades iniciales ya mortales potencialmente, pero no sobre todo eso, también eso genera que estos pacientes pues tengan un componente metabólico bastante importante en el cuerpo, y entonces va a generar esto que viene acá, que es la aterosclerosis, ¿no? Y hablando de las enfermedades isquémicas, las moléculas de LDL no tienen dónde depositarse y les encantan el endotelio de los vasos. Entonces, como son un cuerpo extraño, las moléculas de LDL fagocitan a las moléculas, los monocitos fagocitan a las moléculas de LDL y forman ateromas, ¿no? Estos ateromas comienzan a protruir en la placa o en el endotelio de las arterias coronarias, pero nosotros tenemos la posibilidad de que tengamos una placa que es estable y una placa que es inestable. Hay muchas teorías con respecto a la placa estable o inestable, vulnerable o no vulnerable. Mucho se habla, por ejemplo, del ancho del endotelio que se encuentra entre el ateroma y la luz del vaso.
pero se ha dado o se ha determinado que mucho tiene que ver el estado inflamatorio, que es lo que habíamos hablado hace un momento, que genera una reacción de destrucción, de apoptosis continua. Entonces deja una placa que prácticamente tiene una pared de endotelio bastante fina. Y el momento que nosotros tenemos cualquier estrés, estas sístoles, enojos, incremento de adrenalina, esta placa se rompe y genera un trombo que va a producir pues la obstrucción general. Entonces aquí tenemos dos presentaciones, la una que es aguda cuando hay un infarto agudo de miocardio, o la placa crónica que en algún momento pues tiene el riesgo de generar una enfermedad coronaria, y eso es pues la causa de las mortalidades elevadas que tenemos en nuestro país. La obesidad, bueno, en sí no es nada complicada de definirla, pues es incremento del índice de masa corporal. Yo solo he puesto algunos puntos que son importantes. Primero, el incremento acelerado en la niñez y en la adolescencia, y eso es algo que de pronto nos está inclusive faltando estudios para poderla definir. Segundo, pues no solo es el índice de masa corporal. Hemos visto que existen varias tablas para definir la cantidad excesiva de grasa, de los cuales de pronto el índice cintura, cadera es uno de los más importantes, o simplemente la medición del círculo de la circunferencia abdominal, en el cual pues puede ir variando dependiendo de hombre a mujer, pues inclusive existen varios criterios que los vamos a ver en el momento del diagnóstico. Es importante que deberíamos hacer algo tan sencillo y tan rápido en todos nuestros pacientes. Recordemos lo que habíamos dicho hace un momento, los adipocitos generan una cadena de estrés oxidativo. Esto va a generar inflamación, disfunción endotelial. Yo les puse apenas un solo ejemplo, ¿no? Porque esta disfunción endotelial se da donde haya vasos. Entonces, la disfunción endotelial también se da a nivel de los glomérulos, también se da a nivel de los vasos que rodean las piernas, y esto va a generar, pues, disfunciones a nivel de insuficiencias arteriales crónicas, venosas, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal. Entonces, como ustedes pueden ver, se comienzan a asociar varias cosas, ¿no? Y esto, pues, también genera resistencia a la insulina, pues esto genera diabetes, el sobrepeso genera hipertensión arterial, enfermedad coronaria, y es un factor de riesgo muy agravante también para la formación de insuficiencia cardíaca. Entonces, miren ustedes cómo es la proporción de muerte, ¿no? Si el paciente, mientras más peso tiene, mientras más obesidad tiene, pues va a tener una mortalidad solamente sin tomar en cuenta los factores de riesgo aledaños. Con respecto a la hipertensión arterial, es un poco más complejo. Y podríamos tener una charla de hipertensión arterial con el primer punto, porque infelizmente cada estudio como el HOPE, el SPRINT, no han definido exactamente cuál es el punto de corte de la hipertensión arterial, y eso muchas veces ha tenido muchos efectos de no poder establecer un diagnóstico precoz o un tratamiento precoz. Entonces, pues muchos, ya vamos a ver en los criterios del síndrome metabólico, lo definen desde menor a 140-90, otros dicen 130-80, y yo pienso que los pacientes de una u otra forma deben estar menos de 130, que es el corte menor de los estudios, y tratar de que los pacientes, si ya tienen un diagnóstico definido de hipertensión arterial, pues traten de llegar más bien a las presiones ideales, ¿no? Y otra cosa que es importante entender es que el diagnóstico de la hipertensión arterial no se hace con una toma, se hace con varias tomas, ¿no? Entonces, 2 o más tomas con un lapso de 6 horas, por lo menos de una toma a la otra, que sean seguidas, hacen el diagnóstico de hipertensión arterial. O bien, si es que el paciente tiene una probabilidad de un síndrome de bata blanca, por ejemplo, o con una primera toma o con hipertensiones que se llaman en limítrofe, se pueden hacer exámenes como el monitoreo ambulatorial de la presión arterial, o la AMPA, que se llama, que es la automedición de la presión arterial, de varias formas. El problema es que, por ejemplo, el MAPA o el monitoreo ambulatorial de la presión arterial está muy bien establecido, pero, por ejemplo, el AMPA no te dice exactamente qué cantidad de veces deberíamos o no deberíamos tomar. Pues esto, pues incrementa la absorción de sodio. Bueno, tiene una altísima incidencia mundial. Se dice que 2 de cada 10 ecuatorianos, según el estudio Carmela que se hizo hace ya algunos años, padece de hipertensión arterial, una enfermedad muy, muy prevalente, de un diagnóstico muy oscuro porque el paciente no presenta síntomas, y la alteración del eje neuroendocrino pues va a producir insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal,
puede producir mortalidad por presentaciones súbitas cuando hay enfermedad cerebrovascular hemorrágica, y pues esto también, además de todo el esquema de enfermedad proinflamatoria que presentan los pacientes con obesidad, puede contribuir para la formación de la placa inestable en la enfermedad coronaria. Ya hablando de la resistencia a la insulina, que no es un acápite de pronto muy topado por los cardiólogos, es interesante ver lo que produce la resistencia a la insulina, que como hablamos de la fisiopatología anterior, toda esa cantidad de disposición de adipocitos que hace que le haga pensar al páncreas que debe producir más insulina, de por sí la hiperinsulinemia produce un incremento exagerado del tono vascular, entonces también colabora para que se forme hipertensión arterial. Esto también produce ciertos citoquinas inflamatorias como la interleuquina 6 que producen disfunción microvascular y también pues altera la excreción y el metabolismo de los lípidos. Pues muchas veces puede producir a progresar a diabetes, ustedes saben eso, disfunción renal, y obviamente esto va a ser pues muy susceptible de cada individuo. Entonces puede ser que inclusive genéticamente haya más resistencia, haya menos resistencia, pero es importante que nosotros hagamos esta determinación de forma precoz para que no evolucionemos a las enfermedades ya crónico-degenerativas. Y bueno, hablando pues la diabetes, este es el síndrome inflamatorio por excelencia, ¿no? Cada vez más se va relacionando la diabetes a enfermedades cardiovasculares. De hecho, el 70% de diabéticos mueren por enfermedades cardíacas. Se había pensado en un inicio que la diabetes estaba relacionada únicamente para enfermedad coronaria, pero se ha visto un incremento muy exagerado de pacientes diabéticos sin otros antecedentes cardiovasculares a desencadenar insuficiencia cardíaca. De hecho, es la tercera causa de etiología de la cardiomiopatía diabética de degeneración de insuficiencia cardíaca. Es la etiología más importante, la nefropatía diabética es la primera causa de formación de insuficiencia renal, y a nivel mundial e inclusive en nuestro país ha sido siempre la segunda causa de muerte. Por eso es importante hacer el diagnóstico precoz para no llegar a los estadios finales como las otras. Y bueno, otro de los grandes problemas que nosotros hemos tenido con respecto al diagnóstico del síndrome metabólico es que existen varias escuelas y varios estudios, ¿no? Y entonces cada estudio pues tiene determinaciones diferentes de las determinaciones o los criterios diagnósticos, ¿no? Tomemos por ejemplo la presión arterial. La OMS describe hipertensión arterial más de 140/90. ¿No? Inclusive, por ejemplo, elegir, que es un estudio importante, dice 140/90 o diagnóstico previo de hipertensión, que me parece interesante. En cambio, el NC-ATP3, que es un grupo de estudio de problemas dislipidémicos, dice 130/85. Y si pongo más acá el HOPE, va a decir 130/80. O sea, hay varios criterios. Pero es importante que nosotros hagamos un diagnóstico más clínico de la hipertensión arterial. Pero es importante que vayamos viendo pues todo. Yo pienso, y esto es un criterio personal, que los criterios de la OMS son más completos, utilizan todos o prácticamente todos los criterios. Por ejemplo, miren, ellos utilizan el índice de masa corporal, utilizan un criterio más fino, más exigente, digamos, como en el caso de la cintura abdominal, porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el sexo masculino es más de 90 centímetros, y el ACTP dice 102 centímetros. Entonces, si hay una diferencia de 10 centímetros, ¿no? Pues el HDL o el LDL, aquí está en minimoles, ¿no? Esto es más o menos 40 o 60, y vamos a ver que es importante que también esto solo hagamos un diagnóstico, pero una vez que esté establecido, pues vamos a hacer el tratamiento dependiendo de cada una de estas, ¿no? Y la glicemia en ayunas prácticamente está igual entre todos. En este caso es menos de 95 miligramos por decilitro, que equivale a 6.1 milimol. Y bueno, ¿cómo se trata esto? Bueno, en sí, ya hablando del tema que nosotros teníamos planteado para hoy, ya hablando del síndrome metabólico con respecto al riesgo cardiovascular, pues esto triplica la probabilidad de tener enfermedad coronaria, ¿no? Y des en cuenta que solo con 3 de los criterios diagnósticos ya tenemos un riesgo exponencial para tener mortalidad. En cuanto a la diabetes, esto puede generar hasta 5 veces la probabilidad de generar diabetes y duplica el riesgo de hipertensión arterial. Lo interesante de esto es que el criterio o el diagnóstico no es complicado. Ustedes, como pudieron haberse dado cuenta, las determinaciones laboratoriales de examen físico
pues se las puede adquirir en cualquier puesto de atención primaria, hasta en puestos más importantes, pero sin embargo, nosotros tenemos cierta inercia diagnóstica para la misma. Miren aquí, esto es súper interesante esto, con respecto al síndrome metabólico y el riesgo cardiovascular. Mientras más factores, mientras más componentes del síndrome metabólico nosotros tengamos, tenemos mayor probabilidad de muerte, ¿no? Miren que cuando ya tienes los 4 completos, tenemos un gran porcentaje de probabilidad de generar síndrome coronario, y no se diga del total, ¿no? De mortalidad en total, es un incremento exponencial. Pero cabe destacar que, y eso es importante, ¿no? Que no pensemos o en la cabeza del síndrome metabólico solo si tenemos todos los componentes. Basta que haya un componente, nosotros ya tenemos la probabilidad de tener muerte por riesgo cardíaco. Entonces es importante que si es que nosotros encontramos en 1, 2, 3, pues todos tengan que ser tratados de la manera adecuada. Entonces hay 2 cosas que tenemos que hablar primero. Primero, prevenir, ¿no? Y después tratar el síndrome metabólico. Yo creo que la prevención es importante, y la prevención viene de 2 cosas muy, muy simples entre comillas, ¿no? Porque son fáciles de hablarlas, pero difíciles de hacer que nuestros pacientes las cumplan, ¿no? Y la primera, pues, es la dieta. Algo que parece tan sencillo, pero que muchas veces nosotros en la consulta con los pacientes no tenemos la paciencia de hablar con ellos, ¿no? Y es importante que como médicos nosotros aprendamos a saber cómo debe ir distribuida la dieta, ¿no? Este es un ejemplo, hay varias formas de dieta. Lo importante es que la dieta sea equilibrada, ¿no? Y la dieta, pues, secundaria para tratar, pues, problemas de dislipidemia, hipertensión arterial, deben tener las cantidades y proporciones. Yo pienso personalmente que nosotros debemos hacernos asesorar siempre por un nutricionista. No por el hecho de que no sepamos cuál es la cantidad o los porcentajes, como les he puesto de un ejemplo aquí, de proteínas, hidratos de carbono, de grasas, y tomen en cuenta que lo de las grasas es importantísimo, ¿no? Siempre grasas que tienen que ser menos del 10% de monoinsaturadas y del 15 al 20% poliinsaturadas, la cantidad de colesterol. Y es porque los nutricionistas nos van a dar una forma práctica de cómo armar platos, porque claro, el paciente, nosotros decimos, sí, aliméntese sano, pero claro, el rato que llegas y no tienes la disposición, no sabes cómo armar un plato, pues en vano se va esta cuestión. Y aquí, pues, un gran ejemplo de esto es la dieta mediterránea, que tiene una gran cantidad de consumo de poliinsaturados, en donde, pues, esta grasa buena, pues, previene la formación de eventos cardiovasculares, como hemos visto. Y la fibra, pues, está teniendo un impulso bastante grande. A veces solo teníamos los 3 componentes aquí, y vemos que, pues, existen ya cada vez más estudios que el incremento del consumo de la fibra disminuye enfermedades cardiovasculares. Entonces, la actividad física. La OMS recomienda una actividad física de 30 minutos diarios, más o menos ¿cómo se llama esta cuestión? Una actividad que tiene que ser con descanso, moderadamente intensa. Esto es preventivo, ¿no? Esto tiene que hablar no solo para los pacientes que poseen síndrome metabólico, tiene que ser hablado para todos los pacientes en general, sanos, enfermos, lo que sea, ¿no? Porque la actividad física va a promover más bien otros efectos de tipo disminución de apoptosis, aumento de vasodilatación, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución del tono vascular. Tiene un gran beneficio, pero tenemos que saber prescribir la actividad física. Y la OMS recomienda 30 minutos diarios de actividad física, ojo, moderadamente intensa. ¿Qué significa una actividad física moderadamente intensa? 2 formas de medirla. La una, cuando el paciente tiene una sensación subjetiva de cansancio. O sea, hace la actividad física y siente cansancio y puede hablar, ya. Es una sensación subjetiva. Y la otra, pues, es con el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima. Si es que el paciente quiere hacerlo de una forma un poco más objetiva, se toma la frecuencia máxima, que es 220 menos la edad, y eso se le saca el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces el paciente puede hacer también esa monitorización. Y es importante que el paciente tenga descanso de la actividad física, ¿no? Entonces se recomienda 5 veces a la semana, no 7 veces a la semana, ojo, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ayudarles a los pacientes a instruir de cómo hacer. No les digan camine, pues un paciente que camina de 20 años a uno de 80, pues es muy diferente. La actividad física tiene que ser relacionada con la condición del paciente, con la condición que tenga también de esto, ¿no? Y en sí, pues,
Ya hablando de un tratamiento farmacológico, pues en el caso de la obesidad, todo lo que habíamos hablado, cambio de estilo de vida, actividad física dirigida, podemos, bueno, en este caso la utilización de moduladores del apetito y ya en casos muy extremos, no está mal que nosotros recomendemos cirugías de reducción de peso, siempre y cuando el paciente ya haya pasado por todo el proceso, ¿no? Las drogas de insulina sensibilizadoras, cuando ya tenemos un diagnóstico formal de resistencia a la insulina, o en el caso de la diabetes, pues dependiendo de cada uno de estos, ¿no? Las dislipidemias, que vamos a ver más adelante cómo se hace el tratamiento, y la hipertensión arterial debe ser dirigida a las comorbilidades, es muy importante. En el momento que nosotros hagamos la elección del tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. Ahora, aquí les he puesto otros blancos terapéuticos que están direccionados según la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del 2019, y esto es lo que nosotros deberíamos recomendar a nuestros pacientes. Primero, en ningún momento el paciente debe fumar. Eso sí, les dicen no debe fumar, ¿sí? La dieta debe ser saludable. Yo les di un ejemplo, hay varias dietas diferentes. Lo importante es que el paciente la cumpla. Es lo que habíamos hablado hace un momento. Miren, dice de 3.5 a 7 horas de actividad física por semana, que puede ser dividida de 30 a 60 minutos la mayoría de los días. No tiene que haber descanso. Debemos controlar el peso de nuestros pacientes independiente del motivo de consulta. Si el paciente viene a ver una dermatitis, pues ¿por qué no controlar el peso, no? Y ellos se unen a lo que habíamos hablado ¿cómo se llama esta cuestión del parámetro para la evaluación de la obesidad con el índice, con la cintura abdominal de la OMS, con menos de 94 centímetros en varones y menos de 80 centímetros en las mujeres. Menos de 140-90 es el mismo parámetro de la OMS, que yo pienso que es el parámetro por ahora aceptable hasta que nos salga un nuevo estudio. Y en el caso de la diabetes, pues tener una hemoglobina glicosilada menor de 7%, o si es que se mide en minimoles de menos de 53 minimoles litro. Otra cosa que es muy importante que hagamos en todos los pacientes, no solo en los portadores de síndrome metabólico, sino en todos los pacientes. Y eso, mientras más rápido hagamos el diagnóstico, es el score de riesgo cardiovascular. Esta es una tabla, podemos usar varias, Framingham, de Mesa. Esta es la tabla score que me parece bastante buena, es una tabla de la Sociedad Europea, en el cual solo se utilizan, miren, apenas 4 parámetros, ¿no? Hay una tabla separada para varones y una tabla separada para mujeres. Segundo, nosotros determinamos la edad. Tercero, determinamos la presión sistólica. Y cuarto, el colesterol total. En este caso, bueno, puede estar, aquí está la tabla para, ¿cómo se llama esta cuestión? Para miligramos por decilitro, que es lo que generalmente nosotros utilizamos. Y es una tabla muy sencilla, pueden bajársela del internet. Aquí arriba no se ve muy bien, pero está un poco para que, verde es bajo riesgo y rojo oscuro es de muy alto riesgo, y según eso, pues nosotros debemos tener ya, una vez determinado el riesgo cardiovascular, para la determinación de los blancos terapéuticos del momento que nosotros utilicemos en el tratamiento de las dislipidemias. Entonces, ¿por qué les hago esto? Porque a veces nosotros tenemos un poco esa inercia de cuando vayamos a tratar a los pacientes, simplemente vemos el valor del laboratorio, que puede ser un valor referencial, y damos el tratamiento de las estatinas y nos quedamos ahí. Pero miren esto, ¿no? Es importante que en este caso, bueno, nosotros no determinamos ApoB, que me parece que es bastante fuerte, ya es solo en objetivos secundarios, pero tenemos que ver mucho la cuestión del colesterol LDL. El LDL, vean, los pacientes que tienen muy alto riesgo, los que estaban en rojo oscuro, debemos tener un LDL menor de 55 miligramos por decilitro. Eso casi no se logra tener, ¿no? Entonces es importante que nosotros disminuyamos. El alto riesgo debe ser menos de 70, riesgo moderado menos de 100 y bajo riesgo menos de 116. Ojo, no estoy hablando de pacientes que tienen enfermedad coronaria establecida, ¿no? Porque ese es otro dato. Y esos deben ser considerados también de muy alto riesgo y deben bajar de una forma muy agresiva el colesterol LDL. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, no están relacionados con los parámetros que encontramos con el laboratorio. A ver, el colesterol HDL se ha encontrado que es un factor de riesgo independiente para enfermedad coronaria, ¿no? Y entonces el colesterol LDL no tiene un parámetro muy específico, y eso también es a veces un problema.
Y otro problema es que no existen medicamentos muy dirigidos para el incremento del colesterol HDL, pero se les puede recomendar la actividad física, incrementa el colesterol HDL, el consumo de grasas poliinsaturadas, por ejemplo, pero por sobre todo la dieta lo mejora. Y los triglicéridos tampoco son un parámetro también de blancos terapéuticos de un inicio, pero es importante que lo tengamos en menos de 150 miligramos por decilitro. Entonces, en conclusión, el síndrome metabólico es un componente importante para la aparición de enfermedades cardiovasculares. No esperemos a llegar a lo que hemos llegado en nuestro país, a tenerlo por varios años a las enfermedades coronarias. Entonces, sí, es verdad que tenemos que trabajar en la distribución de los pacientes, en el acceso rápido a las unidades de enfermedades coronarias, pero creo que todos como comunidad médica deberíamos comenzar a trabajar de una forma precoz tratando el síndrome metabólico. Su detección debe ser temprana sin importar la edad, no esperemos que sea menor de 30, 40, debe ser desde los niños. Todos debemos ya comenzar a tener un tratamiento temprano. Y el diagnóstico no es difícil, ¿no? Y debe ser ayudado con escaladores de riesgo cardiovascular como el score que les puse. Y la intervención y el tratamiento debe ser integral. No nos basemos solo en un parámetro, en dos parámetros, o nos quedemos simplemente tratando ya las enfermedades establecidas. Veamos al paciente de una forma integral y precoz para que podamos tener pacientes y podamos disminuir ya la incidencia de enfermedades coronarias de una forma precoz. Eso es todo lo que les tenía preparados para esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Felicitaciones, distinguido Bolívar, excelente presentación. Y voy a permitirme plantear las siguientes inquietudes de la audiencia. Concuerdo plenamente con lo último que habías mencionado, la medicina curativa ya es demasiado tarde. Y precisamente el doctor Sosa hace énfasis en aquel punto y nos plantea un comentario de que la prevención se inicia educando en casa. Y dentro de este escenario, ¿cuáles son tus recomendaciones pedagógicas, educativas en prevención cardiovascular, estimado Bolívar? Bueno, yo pienso que primero debemos educarnos nosotros como médicos. Y digo esto porque a veces dar recomendaciones tan obvias, no tan básicas como hacer actividad física, pues de hacer una dieta, nos deja cortos. A mí me preocupa realmente, ¿no? Porque a veces nos quedamos con el paciente, camine, haga. Entonces, yo sí pienso que como cardiólogos, como internistas, sí debemos estar preparados de hablarle de una forma práctica a nuestros pacientes, armando platos, armando tipos de actividad física, siendo muy independiente, pienso que individualizados de cada paciente. No es lo mismo un paciente que, por ejemplo, tenga una artrosis de cadera y le mandes a hacer actividad física, ¿no? O un paciente que no le gusta tal cosa y le obligas a comer algo, no lo va a hacer, porque nadie le está cuidando y no somos niños. Entonces, sí es importante. Y otra cosa que es importante, Freddy, que debemos trabajar de una forma integral. No podemos ser saberlo todo, es lo que dije, ¿no? Hagámonos asesorar con nutricionistas, con personas que son especialistas para hacer actividad física, psicólogos inclusive, para que podamos dar un tratamiento integral. Precisamente lo que has referido este momento, creo que contesta una de las inquietudes de uno de los asistentes, quien pregunta qué especialista debe tratar el síndrome metabólico y consulta el cardiólogo, el internista o el endocrino. Y al final plantea si debería ser multidisciplinario. Yo creo que ese es el enfoque realmente multidisciplinario. Y esto no es patrimonio de nadie, sino de que el que tenga buen sentido común y ese espíritu de lo que le hace arte a la medicina, encontrar precozmente los problemas y obviamente las intervenciones oportunas. Yo quiero hacer un comentario antes de que pases la siguiente pregunta. Y vamos a hablar de una forma más práctica saliendo de la medicina. ¿Qué tan fácil es llegar a un especialista? Vamos a comenzar por ahí. Y entonces llegar a un endocrinólogo, un cardiólogo. En mi hospital es muy complicado.
tenemos citas hasta el tope. Entonces, ni siquiera debería ser el especialista quien comience a hacer el tratamiento del síndrome metabólico, sino todos nosotros, todos los médicos deberíamos saber cómo hacer una prevención, qué exámenes deberíamos pedir, cómo prescribir actividad física. Entonces, obviamente, ya en ciertas enfermedades que son más avanzadas, digamos, sino como la insuficiencia cardíaca, la diabetes descontrolada, pues puede irse ubicando con los respectivos y especialistas. Yo estoy de acuerdo, pues, que en ese caso tiene que ser un tratamiento multidisciplinario, pero el inicio tiene que ser precoz y desde un inicio. O sea, no hay por qué esperar a que sea un especialista. Gracias. En este clúster que engloba el síndrome metabólico se ha mencionado el tema de la presión arterial y uno de los colegas consulta si el MAPA es una indicación tanto para el diagnóstico y para la evaluación de los resultados terapéuticos para todos los pacientes, pregunta, o cuáles indicaciones nos las darías tú en el empleo del MAPA. Es una linda pregunta y digo esto porque muchas veces sobreusamos, a veces subusamos el MAPA. El MAPA tiene varios objetivos muy específicos. El primer objetivo es hacer un diagnóstico precoz de la presión, de hipertensión. Yo les dije que no solo un valor de presión arterial pues nos da el diagnóstico de presión alta, hipertensión, enfermedad de hipertensión. Recordemos que de una forma fisiológica la presión se sube, ¿no? Cuando estamos estresados, asustados, se dispara y más de los parámetros normales. Entonces, puede ser que infelizmente llegue a su consulta el paciente estresado, peleó, lo que sea, y la presión sale alta. Entonces, yo quiero hacer un diagnóstico rápido de ese paciente, pues le hago un MAPA, ¿no? Otro de los indicaciones es cuando tenemos pacientes que se han medido varias veces en borderline para hacer un diagnóstico ya certero con un promedio a corto plazo. Otro, obviamente, es algo que estamos muy familiarizados los cardiólogos, es el síndrome de bata blanca. Hay pacientes que se les sube la presión arterial con el médico, ¿no? Y hay otro también que se llama la hipertensión, que es más difícil, de hecho, ¿no? Que es la hipertensión escondida, no me acuerdo cuál es el término. Enmascarada. Enmascarada, tú dijiste la palabra perfecta. Más difícil todavía, ¿no? Que los pacientes llegan al consultorio y tienen la presión normal y en la casa les sube. Entonces, los pacientes que tienen hipertensión de difícil control, ¿no? También porque necesitamos ver de pronto la distribución de los medicamentos. Hablamos de pacientes que usan más de 3 fármacos. No debería ser un examen de rutina, pienso yo. Si no, pues es un desperdicio de recursos. Esas son las indicaciones que por lo menos las guías nos dicen que tenemos con el MAPA. Reconociendo las individualidades que tiene cada población, aquí una de las colegas necesita saber cuál es la guía en el manejo de la hipertensión arterial la más recomendable para la población sudamericana y concretamente dentro de ese contexto, la población ecuatoriana. Me hiciste una pregunta muy difícil. Yo pienso, y voy a dar mi punto de vista, pienso que deberíamos tener una guía ecuatoriana de tratamiento de hipertensión arterial. Y les digo por qué. Porque tenemos un país muy heterogéneo, ¿no? De hecho, tenemos países con pacientes que viven en la altitud, pacientes que viven a nivel del mar, ascienden, descienden. He visto muchos colegas, por ejemplo, que dicen, baja al nivel del mar, tengo que bajarle el medicamento, tengo que subir el medicamento. Entonces, yo hago un mea culpa como los cardiólogos y algún rato pues lograremos hacer nosotros una guía. Pero yo pienso que, pues es la guía que más te adaptes, ¿no? El Joint es una excelente guía, sí. La Sociedad Europea también tiene una excelente guía. Lo importante es que siga una guía o siga otra guía, lleguemos a los blancos terapéuticos. Y como he dicho, a veces también es un problema definir el blanco terapéutico. Y yo personalmente trato que mis pacientes estén en la presión ideal, más que no ser hipertensos. Dentro de los fármacos usados en la pandemia, y considerando los fármacos y sus efectos colaterales, pues no podemos olvidarnos de los corticoides. Uno de los participantes está preocupado por el incremento que ha habido de diabetes mellitus en este escenario de la pandemia y quiere saber tu comentario respecto a los corticoides y a los fármacos empleados
paralelamente y las repercusiones dentro de este marco del síndrome metabólico. Yo más que un uso, pienso que ha habido un abuso de los corticoides en el tratamiento del COVID, ¿no? Infelizmente, y digo porque estuve en primera línea varios meses, nosotros recibimos muchas veces pacientes que utilizaron corticoides sin indicación. O sea, todos sabemos que el COVID tiene dos fases, tiene una fase que es de replicación viral y tiene una fase de gran inflamación. Y en la fase de gran inflamación recién deberían ser comenzados a utilizar los corticoides, y eso si es que existe un déficit respiratorio, existe una neumonía bien establecida. El asunto es que muchos pacientes comenzaron a utilizar corticoides desde antes y nos llegaron pacientes muy complicados. Es un tratamiento que tampoco se lo puede dejar de lado. O sea, de una u otra forma, pienso yo que también los neumólogos, por el proceso inflamatorio, lo tienen que utilizar. Y de hecho, no es solo problema con la diabetes, también es con la presión alta. También suben los corticoides de forma crónica la presión y a veces pues empeoran nuestros pacientes que están hipertensos. O sea, yo realmente pienso que lo que se tiene que hacer es un uso más racional de los corticoides. Y si es que tiene una indicación necesaria, pues con pacientes que tienen uso continuo de oxígeno, los mismos neumólogos o los internistas lo prescriben con la indicación que debe ser, pues nosotros debemos adaptarnos, ¿no? Debemos buscar otros mecanismos externos para comenzar a bajar la glucosa, que no es mi campo, y en mi campo, pues también mejorar los antihipertensivos hasta que acabe el sustituto. No es la primera vez que se utiliza corticoides de forma crónica. Existen varias enfermedades crónicas que las utilizan. Y en ese caso, pues los cardiólogos, por lo menos en la cuestión de hipertensión, somos muy flexibles y damos prioridad y nosotros mejoramos el tratamiento, Mario. Gracias. ¿Cuál es el objetivo de hemoglobina glicosilada en el síndrome metabólico en la población de pacientes adultos mayores? Yo les puse menos de 7.4 y en esto voy a hacer un paréntesis porque realmente esto es campo de los endocrinólogos, pero por lo menos las guías europeas dicen menos de 7.4. Por lo menos, o sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente debe tener un campo, eso hablamos de los diabéticos, menos diabéticos tienen que ser valores normales. Y yo no me quiero meter a darte un valor real porque eso realmente lo manejan los endocrinólogos. ¿El ácido úrico tiene algún papel como factor de riesgo cardiovascular? Es una bonita pregunta porque inclusive ha habido varios, yo no sé por qué no lo han tomado en cuenta realmente los cuadros de control, ¿no? Sí ha habido estudios que demuestran que la hiperuricemia genera un proceso inflamatorio, inclusive en mi área, en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Se recomiendan niveles normales de ácido úrico, pero parece que como que le damos muchísimo más importancia a la formación de las piedras que a la formación de las enfermedades coronarias. No está considerado, pero pienso que deberíamos tener a nuestros pacientes con los niveles de ácido úrico controlados, porque sí existen estudios que demuestran un incremento de la mortalidad en estos pacientes. Cardiovascular me refiero. Aquí quiero unir dos inquietudes respecto a la prescripción del ejercicio físico. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú darías al prescribir ejercicio, antes de prescribir ejercicio? ¿Qué precauciones y cuáles las indicaciones al paciente antes de decirle haga tal o cual plan de actividad física? Obviamente, como les había dicho en la mitad de la charla, es importante primero que nosotros no lo tomemos muy por encima, ¿no? No les digan a todos los pacientes vaya y camine, que eso es lo típico, ¿no? Primero veamos cómo está la contextura del paciente, ¿no? Si no tiene lesiones traumatológicas, si el paciente no tiene problemas de columna. Segundo, podemos asesorarnos inclusive con nuestros colegas que hacen fisioterapia, medicina del deporte. Tercero, veamos los componentes cardíacos de ese paciente, porque no es lo mismo prescribir actividad física a un paciente, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, a un paciente que tiene infarto. Pues los campos, los metas terapéuticas de actividad física son diferentes, ¿no? Y también, pues, en el caso de los hipertensos, por ejemplo, tenemos que recomendar que la presión arterial esté controlada, bien controlada con los medicamentos. Caso contrario, es preferible
no hacer actividad física hasta que nosotros le controlemos. Y los pacientes sanos, pues, las recomendaciones básicas que les dije, ¿no? 220 menos la edad, al 85%, que es el cálculo de la frecuencia submáxima, o es la sensación subjetiva de ejercicio. Y el tiempo que nos dijo la OMS, ¿no? La mayor cantidad de días, descansando, por lo menos de 30 a 60 minutos, que es lo recomendado. Bueno, con esto quiero dar por concluido este evento y no sin antes reiterar mi felicitación a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, el agradecimiento a ustedes distinguidos participantes que nos han honrado con su presencia virtual. Gracias, mi estimado Bolívar, y gracias a los auspiciantes a Zabal del Ecuador. Muy gentiles, que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias por la invitación y que tengan buena noche. Que pasen bien, hasta luego.